Recibo al doctor Abundis, director de parametría para fortuna nuestra, todas las semanas aquí. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? Oye, pregunta antes de que entramos en materia. Vamos a tener una nueva consulta con 10 preguntas en este caso y en 10 días. Las preguntas todavía no las conocemos. ¿Cómo lo ves? Pues nuevamente de logística probablemente complicado, ¿no? En la pasada, si la comparábamos con la elección anterior, que había sido 156,000 casillas para dar 63% de participación, con 1,073 se logró 1.2, un poco más de un punto. Yo creo que nuevamente el primer problema que puede tener esa consulta es un tema de logística y luego ya de distribución, que también lo platicamos. Y bueno, pues el tema de la información, porque si algo fue interesante en la consulta anterior es que el propio presidente electo nos pidió, y yo creo que es algo que fue útil. La consulta quizá no fue lo mejor en términos, digamos, logísticos, pero pues nos puso a discutir a todos y creo que todos aprendimos del término, más bien de las cuestiones aeroportuarias, las opiniones de distintos sectores, etcétera. Bueno, de patos, de ecología. De patos, ecología. No, para mí fue muy útil oír arquitectos, pilotos, Canaero, etcétera. Todos decían que Texcoco era mejor opción. Bueno, finalmente ganó Santa Lucía. Pero en este caso son 10 preguntas y no sé cómo nos va a dar tiempo de documentarnos. Yo no sé si tengas opinión tuya formada sobre el Tren Maya o no, pero en 10 días serás consultado. Creo que es igual de complejo, ¿no? O sea, son temas de política pública tan sofisticados que algunos nos declaramos incompetentes para... Oye, yo, por ejemplo, soy muy favorable a la idea del transísmico. O sea, me parece una gran idea. Lo que no tengo una opinión así formada, y no sé si en 10 días me la formaré, pero en fin, ese es el desafío. Sobre el tema de la marihuana está cambiando muy rápidamente la opinión pública. Nada más una diferencia con esta consulta, por lo cual yo creo que va a salir en términos aún más positivos, que aquí no hay alternativa sobre el lugar, o aquí entiendo que más bien se hace o no se hace. Y es son 10. Pero aún así todo va en la lógica es como preguntar, ¿quieres más o menos obra pública? Sí quiero más obra pública. Lo mismo hubiera pasado con el aeropuerto. Y es un acto de vanidad de un ejecutivo mayoritario, porque finalmente dirán, oiga, pues ya lo eligió la mayoría y eligieron ese programa, ¿para qué lo consulta de nuevo? Además, antes de entrar. Finalmente es una forma de validar decisiones, ¿no? ¿Validad o vanidad? De hecho, en ciencia política electoral es validar. Bueno, de hecho, ¿no? te doy un dato sobre un ejercicio que te gustó mucho, que era el financiero, donde replicaron la pregunta y te había dicho que la única limitante es que era una telefónica. Sí. Ya la replicamos en vivienda. ¿Y? Sí, gana Santa Lucía. Gana Santa Lucía. No por una diferencia de 40 puntos, 30 puntos. Gana por 10 puntos. Y va a ganar el Tren Maya, y va a ganar todo. O sea, eso es lo que yo digo que es un gesto de vanidad. Decir, oiga, pues tiene usted la mayoría absoluta y el corazón del pueblo, ¿para qué hacer eso? Es una forma de fortalecer decisiones. Si la figura presidencial. Si la decisión está tomada, digamos, esa es una forma de verlo. La otra es que haya un resultado previsible. Creo que en estos ejercicios, digamos, que se pueden hacer, que no es lo mismo, nuevamente, porque he visto la discusión en medios, una encuesta con una consulta se sale a votar. En una encuesta es una estimación. No quisieron hacer encuesta, ¿no? En el caso de Santa Lucía. Pero por eso digo que es muy interesante, porque también en encuesta habría ganado Santa Lucía. Por una diferencia menor, pero también gana por lo menos ya visto, validado en cara a cara, entrevista cara a cara, en vivienda, que es lo más representativo que puede haber. ¿Y sabes si para esta nueva del 23-24 van a hacer encuesta? Yo creo que solamente harían, cualquiera de las dos que hagan, creo que esta es una adhesión mucho más fácil, creo. Sí. No me parece, el presidente pregunta, un presidente popular, yo creo que son más bien esteroides, ¿no? Que esa es la otra. Es muy difícil saber si buena parte de los resultados de estas mediciones ya puestos en encuesta tienen que ver con sus niveles de popularidad, que siguen entre 70 y 75. ¿Ya han medido cómo está la popularidad del presidente después de lo de No después. Texcoco? No después. ¿Y cuándo vas a volver a medir? A final de mes, un poco antes de la toma del inicio. La toma de posición. Debe mantenerse en muy buena. Yo creo que se va a mantener. Si esta discusión no creo que le afecte en sus niveles de popularidad. Al contrario, ¿no? Pueden sus bases reforzarlo, ¿no? Incluso puede ser, pero ya también está en un... Bueno, ya sabemos que de pronto esto de los techos no nos funcionan.
¿no? Cuando decimos tiene un techo y no puede subir de 40 puntos, decíamos en elección, no siempre termina pasando, ¿no? Pasó en los 53. Oye, ¿y el tema de la marihuana, cómo lo recibe la opinión pública? Mira, interesante por los cambios que se están dando. Vamos a ver un par de gráficos que son muy reveladores. La verdad es que ha sido uno de los temas que he visto que se ha movido con más lentitud. Incluso te diría temas que son le podría llamar conservadurismo social, ¿no? Como matrimonio igualitario, aborto. Este ha sido de los temas más duros. Si vemos el primer gráfico, vamos a ver un primer dato que me parece muy sorprendente. Por primera vez tenemos no un dato en contra del uso lúdico o del uso recreativo de la marihuana, sino que por primera vez lo tenemos tan cerrado, Leonardo. 40-51. 40 estaría a favor y 51 en contra. La pregunta literal es, ¿usted estaría a favor o en contra que se permite el uso de la marihuana con propósitos recreativos? Tengo la impresión, doctor, se ha movido muchísimo. Velo en el siguiente gráfico, lo vamos a ver. Venimos de niveles de oposición, Leonardo, de cerca de 90%. Mira. Ahí la primera barra roja, que se ve bastante escandalosa, es estar en contra del uso recreativo. Esto es agosto del 13, hace 5 años. Si nos fuéramos para atrás, porque tenemos la serie un poco más larga, pero como no se movía, era como más bien, como que no hace falta publicarla, ¿no? Pero si ves, cae en enero del 1483, en octubre del 1578, noviembre del 1574, febrero del 1671, y este salto que acaba de dar este dato de febrero, tenía, como verás, un par de años que no medíamos, se ve que se venía moviendo, febrero del 16 a noviembre del 18, 51%. Esto, la verdad es que, primero es una tendencia muy clara. 3 meses más y supera el verde, ¿eh? Pues, digamos, en lugares como Estados Unidos... La verde, literalmente. La verde, exacto. En lugares como Estados Unidos, esto les tomó un cuarto de siglo. Sí, digamos, aquí va, es decir, que pase el acuerdo al desacuerdo, les tomó unos 25 años, aquí vamos mucho más rápido. A mí me gusta mucho que el liderazgo político, en este caso esta gran, digamos, apuesta por la transformación del país, se use para ir cambiando estas actitudes. En fin, no es que diga que en las consultas estas se gaste ¿cómo dicen? La pólvora en infiernillos. No, hay discusiones. O sea, aquí estás cambiando tú la opinión pública sobre discusiones de fondo y eso me parece muy positivo, doctor. A mí esta me parece de las que no pensaba que iba a haber pronto. La vez que yo pensé que nos iba a tomar mucho más tiempo, pero es una buena lectura. Qué audacia la de Sánchez Cordero, ¿no? O sea, bueno, finalmente es una secretaria que está apostando, obviamente con la anuencia del presidente, de otra manera no avanzaría. Creo que parte de me parece muy interesante cómo cambia la opinión puede pública. Estar al final, que son niveles de información de la legalización en otros países. Antes de ello me remito a posibles 2 explicaciones, 3 de lo que puede estar pasando o de lo que genera este cambio. Preguntamos, en su opinión, ¿cómo tendría que enfrentar el gobierno el tema de las drogas? ¿Como un tema de seguridad pública y policías o como un tema de salud pública? Aquí el tema se ha movido ligeramente, como un tema de seguridad pública y policías ha caído 3 puntos, como un tema de salud pública va de 36 a 40. Pero al final, como diría el clásico, se mueve. Se mueve. ¿No? Se mueve. Ha habido, que es parte de lo que sustenta estas percepciones. Siguiente pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo o en desacuerdo con que se permita? Se me hace muy interesante porque ha cambiado un poco de la indiferencia a un nivel de preocupación. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo que se permita la creación de lugares donde se provea de marihuana a los consumidores, pero que estén regulados por el gobierno? Ve cómo de acuerdo se va de 22 a 40, ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir, no sabíamos nada, se cae completamente y entonces pasas ya a la polémica. Porque el desacuerdo te crece a 45. Nuevamente, la gente ya tiene una opinión, se polariza. Este es un periodo de 4 años, entonces es importante ver las distancias entre una medición y otra. Esta no la habíamos metido recientemente, pero ya que empezó la discusión, lo que te dice de esta mención básicamente es polémica y ya no hay indiferencia. La gente está metida en opinión. Después, las 2 que siguen me parecen muy reveladoras.
aquí es un ejercicio como para pedirle al público que se ubique en la gráfica. A ver. ¿Usted conoce a alguien que fume marihuana con propósitos recreativos? 1 de cada 3 mexicanos en este país conoce a alguien que fuma marihuana. Oye, un apunte simplemente. Me decía Carmen Fernández el otro día, que mucho sabe del tema, dice, no deberíamos ir recreativos, sino personales. O sea, ¿por qué fuma? O sea, tú no dices, oye, me fumo un cigarrillo por propósitos recreativos. Dirá, lo fumo por propósitos recreativos o porque me quiero calmar o porque me duele la panza. Pero yo creo que tiene razón, no es personal finalmente la decisión. Te prometo un ejercicio con ese encuadre, a ver qué tanto cambia. Lo dice la especialista, ¿no? No, es que es recreativos o medicinales, ¿no? No, claro. Son usos personales. Te ¿no? puede cambiar mucho el gráfico, la actitud hacia el tema. Finalmente, preguntamos sobre qué tanto sabían que en Estados Unidos o en Canadá se hubiera cambiado el uso hacia del medicinal al recreativo. Son los 2 últimos países. ¿Usted se enteró que en 2 estados de Estados Unidos se legalizó el consumo de marihuana para uso recreativo? Fíjate, noviembre del 12 sí 62%, y luego pasamos a noviembre del 18, que es el siguiente país. Usted se enteró que en Canadá se legalizó el consumo de marihuana con uso recreativo, 42%. O sea, nos enteramos más de lo que ocurre en Estados Unidos. En general, pero sí te diría, porque además fueron en estados y en el otro caso Canadá es el país, pero nuevamente nuestros niveles de atención cada vez más arriba. En el caso de Estados Unidos, 2 de cada 3 mexicanos saben, y esto también yo creo que te lleva en nuestro, pues en nuestra actitud siempre de admiración hacia Estados Unidos, te podría estar indicando que si pasa ya, ¿por qué no habría de pasar aquí? ¿Qué cosa más interesante me cuento esta mañana? Mi querido amigo, pues muchas gracias. Un gusto, Doctor Abundis, para fortuna nuestra.